El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. De hecho, la Biblia es el libro más vendido de la historia, el más leído, y muchos cristianos no tienen una Biblia, tienen varias. Pero no se trata de tener muchas Biblias, sino de leer la palabra del Señor. Amén. Así que bienvenidos. El día de hoy, hermanos, vamos a ver nuestro tema número 4. Estamos hablando una serie que se titula La doctrina del pecado. Y el tema el día de hoy, hermano, va a estar muy interesante. Por favor, abra su Biblia conmigo en Romanos capítulo 7. Gloria al Señor. Romanos capítulo 7, verso 21. Ahí en esa porción vamos a leer el día de hoy. Cuando lo consiga, por favor, póngase en pie un par de minutitos para que leamos. Romanos capítulo 7, versículo 21. Vamos a leer al 23. Gloria a Dios. Romanos 7, 21 al 23. Dígame un amén cuando lo consiga. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permite reunirnos, Señor, acá en tu casa. Tu casa será llamada casa de oración, casa de adoración, casa de exaltación, en donde, Padre, los hermanos nos reunimos para estudiar tu palabra, para dar testimonio de ti, para exaltar tu santo nombre. En esta mañana te pido que te glorifiques en el mensaje que vamos a estar viendo el día de hoy, para que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto y podamos atesorar tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema, el día de hoy es el tema número 4. Y se titula El pecado y los pecados. El pecado y los pecados. Prácticamente, hermano, hoy después ya de los 3 temas previos, ya tenemos una idea más amplia, muchísimo más amplia de lo que es el pecado, el origen del pecado. Sabemos que el pecado entró al universo, entró a la humanidad por medio de la rebelión de Satanás, que fue quien desobedeció la palabra de Dios, fue el que se rebeló contra Dios, y de allí vino a la tierra y transmitió esta rebelión a Adán y Eva, de donde toda la humanidad descendemos. Amén. Ya sabemos que el pecado tiene consecuencias. La peor de ellas, sobre todo, es que las personas que mueren en pecado están destituidos de la gloria de Dios. Y prácticamente van a pasar la eternidad en un lugar de condenación. Y bueno, el día de hoy, hermanos, quiero hacer una diferencia cuando hablamos del pecado. Generalmente en la congregación usamos 2 términos, la palabra pecado y la palabra pecados. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y pecados? Uno es en singular y el otro es en plural. ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? ¿Por qué en la Biblia en algunas ocasiones dice pecado, pero en otras ocasiones pecados en plural? ¿Sí? Una pregunta. ¿Nosotros los seres humanos somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Parece trabalenguas y como que cuesta un poco entenderlo. La voy a repetir, dice: ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? El día de hoy vamos a tratar de responder esta pregunta y nos va a quedar más claro este concepto al final. En uno de los estudios previos, hermano, nosotros estuvimos aprendiendo de que las personas
al nacer destituidas de la gloria del Señor, nacemos en el pecado de Adán. Adán cometió pecado de rebelión contra la palabra de Dios, desobedeció los mandamientos de Dios, y desde allí todos los descendientes de Adán nacemos, dice la Biblia, destituidos de la gloria del Señor. Todos nacemos con esa tendencia a la maldad, con esa tendencia a hacer lo malo. No es a hacer lo bueno, como muchas gentes creen. Muchas gentes piensan que los seres humanos, su naturaleza es la bondad, pero no es así. La naturaleza de los seres humanos en la que nosotros nacimos es hacia la maldad. Por eso todo mundo hace lo malo de forma natural. Desde los niños recién nacidos, no hay que enseñarles a hacer lo malo. Ellos lo aprenden a hacer por sí solos. Ahora, aquí voy a hacer una pregunta interesante. Si usted nació siendo pecador, ¿por qué Dios puede condenar a un pecador si usted no pidió nacer así? Usted cuando nació ya traía el pecado de Adán en usted. Usted no lo eligió, no lo escogió, usted nació así. Esa es una pregunta que también el día de hoy vamos a contestar, ¿ok? Necesitamos entender entonces, hermano, la diferencia entre pecado y pecados. Número 1, vamos a estudiar la cuestión del pecado en singular. Romanos 7:21, ahí donde leímos al principio, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Este fue el apóstol Pablo. Él descubrió que su naturaleza estaba a hacer lo malo. En sus miembros, en su cuerpo, estaba a hacer lo malo. Él decía, yo quiero hacer el bien, pero me cuesta hacerlo. Yo me quisiera deleitar en la ley de Dios, dice. En mi mente yo me deleito en la ley de Dios, dice en los versos que continúa. Pero hallo, dice, que en mis miembros está el hacer lo malo, está el pecado. Entonces, el pecado, hermano, por medio de este versículo, nos damos cuenta de que es una naturaleza que ya los seres humanos traemos al nacer. Es algo que se transmite de padres a hijos. La palabra pecado en singular. ¿Ok? Se transmite de padres a hijos. Desde Adán se lo heredó a sus hijos, luego los hijos de Adán a los hijos de sus hijos, hasta que llegó a la generación de nosotros. Nuestros padres nos heredaron el pecado, se va transmitiendo genéticamente de padres a hijos. Vamos a ver Salmos 51:5, por favor. Salmos 51:5. Dice así, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este versículo, hermano, algunos lo han interpretado mal y dicen que cuando el rey David está hablando en este salmo, se refiere a que él era producto de un adulterio o que él era producto de era un hijo fuera del matrimonio, que su padre lo tuvo con otra mujer de forma ilegítima, pero eso es un error. Este salmo, si nosotros leemos el contexto, es un salmo de arrepentimiento. David había pecado contra Dios. ¿Se acuerda qué fue lo que hizo? Cometió 2 pecados básicamente graves. El primero fue adulterio, o sea que se metió con la mujer de otro hombre. Y el segundo fue que cuando la mujer resultó embarazada, David mandó matar al marido de esta mujer. Cometió 2 pecados prácticamente graves. Pero David está diciendo algo muy interesante aquí en este salmo, porque él está diciendo que aparte de esos pecados que él cometió, él ya desde que él había sido engendrado, él ya tenía pecado en sí. Entonces prácticamente lo que David está tratando de entender o lo que David está tratando de comunicarnos es que hay una naturaleza caída en el ser humano. El ser humano nace con una naturaleza ya hacia hacer lo malo. Y esa es una de las razones por las que él dice, yo llegué a cometer muchos pecados, ya en plural. Pero la raíz de esos pecados, él dice, es que yo fui formado en pecado, fui concebido en pecado. Prácticamente eso es lo que aplica a todos nosotros, hermano. Todos nosotros podemos tener muchos pecados personales, ¿no? Por ejemplo, David tenía pecados personales. Uno de ellos era que había adulterado.
Tomó a Betsabé siendo una mujer casada. Y luego mandó a matar al esposo. Y luego su conciencia se cauterizó y no se dio cuenta que estaba en pecado. Esos eran los pecados de David en plural. Pero la raíz era que él había sido concebido en pecado. Desde el vientre de su madre, él ya era un pecador. Entonces, haga usted de cuenta, hermano, que los pecados son como las ramas. Pueden tener diferentes nombres. Los pecados personales de usted. Uno se puede llamar, bueno, no tanto de usted, sino de las personas que no profesan una fe cristiana, ¿no? Pero con esto no estoy diciendo que los cristianos no pecamos. Los cristianos pecamos todavía. Pero, por ejemplo, un incrédulo puede decir que él comete adulterio, homicidio, fraude, robo. Esas son las ramas de su árbol, son las ramas de sus pecados. Pero hay una raíz, ese árbol tiene una raíz. Y la raíz es el pecado con el cual él heredó desde el vientre de su madre. El pecado es una naturaleza del hombre sin Dios. El hombre sin Dios, su naturaleza es pecar. Mire, vaya conmigo al Salmo 58:3, por favor. Salmo 58:3. Mire lo que dice acá también David, hablando acerca de los hombres impíos, los que no tienen a Dios. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacieron, o sea, cada bebé al nacer es un ¿qué? Un pecador. Esto Agustín lo enseñó en los primeros siglos de la iglesia cristiana como el pecado original, que es el pecado con el cual ya todos nacemos, y estas son las bases bíblicas de dónde surge, de dónde nace esta enseñanza, esta doctrina. Ahora, aquí una pregunta interesante. Cuando nosotros nos volvemos cristianos, hermano, nosotros ¿ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa? ¿Se desaparece esa naturaleza pecaminosa? Pablo lo explicó en Romanos 7:17. Mire, vaya conmigo ahí. Romanos 7:17 dice Pablo. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando Pablo dice esto, Pablo ya es cristiano, Pablo ya se ha convertido a Cristo. Está escribiendo esta epístola a la iglesia en Roma. Y él les dice, el pecado mora en mí todavía. O sea que los cristianos todavía estamos batallando con ese pecado, el pecado original que venimos arrastrando desde Adán. Y ese pecado es el que nos hace a nosotros cometer pecados. ¿Qué son los pecados? Los pecados son las transgresiones personales de que cada uno de nosotros cometemos. ¿Qué vino primero entonces? ¿El pecado o los pecados? El pecado vino primero. Nacemos con el pecado ya instalado dentro de nosotros. Y ahora ese pecado es el que nos lleva a nosotros a cometer nuestros pecados personales. El pecado lo cometió Adán. Adán desobedeció a Dios y nos lo heredó a nosotros. Ahora nosotros, por traer ya esa predisposición genética en nosotros de hacer lo malo, nosotros comenzamos a cometer ya nuestros propios pecados personales. Pero ojo, usted todavía tiene, dentro de usted tiene las dos clases de pecado. Pecado en singular, en singular sí, que lo viene arrastrando por herencia, porque aquí Pablo dice claramente el pecado, todavía dice Pablo, mora en mí. Y Pablo es cristiano. Entonces, usted, aún usted siendo cristiano, el pecado original mora en usted. Es esa la lucha de la que hablábamos la semana pasada, que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Sí, en la carne está instalado el pecado original y en el espíritu está instalado el deseo por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Y esa es la lucha que todo cristiano lleva. Entonces, en conclusión, el pecado singular, ¿lo heredamos de quién? De Adán. Los pecados, plural, los cometemos nosotros personalmente. ¿Sí? El pecado usted lo heredó de Adán y los pecados es algo que usted ya cometió personalmente. Entonces, fíjese cuál es la diferencia entre nosotros y Adán.
Adán fue creado perfecto y cuando Adán pecó, él se convirtió en pecador. ¿Ok? Nosotros nacimos pecadores. ¿Sí ve? Y porque nacimos pecadores es que cometemos pecado. Voy a tratar de explicarlo a ver si lo entendemos. Entonces, Adán llegó a ser un pecador porque pecó, no porque fue creado ya siendo un pecador. Usted nació ya siendo un pecador, por eso es que usted peca. Entonces, la pregunta que hicimos al principio es, nosotros primero somos pecadores, por eso es que pecamos. Somos pecadores, ¿por qué? Porque nacimos ya con ese pecado desde el principio, fuimos engendrados desde que éramos un feto, cuando el óvulo y el esperma se unieron, el esperma fecundó el óvulo, en ese momento usted se convirtió en un pecador, Mire, básicamente los pecados podríamos decir que son de dos tipos, los pecados en plural, los pecados que nosotros cometemos. El primero es el pecado contra Dios, En esta postura, el pecador dice, yo no quiero ser como Dios, yo no quiero tener la santidad que Dios tiene, la bondad que Dios tiene, sino que yo quiero ser mi propio Dios. Esa es la postura en donde nosotros pecamos contra Dios. ¿De dónde aprendimos eso? Eso lo aprendimos de Satanás. Satanás fue el primero que él no quiso ser igual a Dios en el sentido de santidad. Él dijo, yo quiero ser igual a Dios, igual al Altísimo, en el sentido de ser independiente, de no tener a quien darle cuentas. Vaya conmigo a Isaías, por favor, 14. Isaías 14:12 dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, dice, el diablo dice, seré semejante al Altísimo. O sea, seré autónomo, no le tendré que dar cuentas a nadie, sino que yo seré como Dios. Eso fue lo mismo que él vino a enseñar a Adán y a Eva. Le dice, no morirás, le dice, come el fruto, sino que sabe Dios que el día que comas seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Y este pecado contra Dios es el que cometió Adán y Eva. Ellos, una vez que desobedecieron los mandatos de Dios, fueron echados del huerto del Edén y se volvieron autónomos, se volvieron independientes. O sea, nosotros los seres humanos no nos gusta, por naturaleza no nos gusta tener una figura de autoridad sobre nosotros, a quien le tenemos que rendir cuentas. Es esa lucha en la que constantemente nosotros estamos pecando contra Dios. Vea, la naturaleza de alguien cuando uno le llama la atención es rebelarse, es decir, no, yo lo hice así porque yo pensé que así era mejor. No, pero es que la palabra de Dios dice esto, siempre va a haber una resistencia. La palabra de Dios nos marca lo que nosotros tenemos que hacer. Y los seres humanos no les gusta estar bajo autoridad. No les gusta hacer lo que Dios dice que las personas tienen que hacer. El segundo pecado, dijimos el primero es el pecado contra Dios. Mire, el segundo es el pecado contra su palabra. En la primera postura el pecador dice, yo no quiero ser como Dios. En esta postura el pecador dice, yo no quiero hacer lo que Dios dice. Yo no quiero obedecer su palabra. Yo no quiero estar sometido a sus mandamientos. Yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer mi vida como yo quiera, tratar de ser feliz a mi manera. Y hay una rebeldía contra la palabra del Señor. Ahora voy a hacer una pregunta aquí, hermano. Si un bebé nace siendo pecador, ¿por qué un bebé va al cielo? Cuando un bebé muere, sabemos que cuando está en un estado de inocencia, el bebé muere. Pero ¿por qué va al cielo? Porque nosotros sabemos que va al cielo, pues la Biblia lo enseña, más adelante lo vamos a ver, si en él está el pecado ya. No es consciente, pero hay una explicación, hay una respuesta bíblica más exacta que vamos a ver, y es que Dios hace una diferencia
entre el pecador y el culpable. Todos los seres humanos somos pecadores desde que nacemos, pero no todos los seres humanos son culpables. Todos los niños cuando nacen y todavía no alcanzan el estado de conciencia, Dios les considera inocentes, porque no les puede culpar del pecado que ellos no cometieron, porque ese pecado lo cometió Adán, ellos simplemente lo heredaron, y la respuesta está en la palabra de Dios. Mire, vamos a ver en Romanos 5:12, nos enseña, hermano, que todos somos pecadores. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué los bebés van al cielo? Vamos a ver qué es lo que, delante de Dios, ¿quiénes son culpables de pecado? Romanos 5:13, por favor. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Lo que hizo la ley cuando Dios la dio por medio de Moisés fue venir a decirle a las personas, esto es pecado. ¿Ok? Pero Dios no podía ser culpable de pecado a las personas hasta que no conocieran la ley. Una vez que conocieran la ley, entonces las personas son culpables de pecado. Para esto lo que Dios hizo fue darles la ley a los judíos, escrita en tablas de piedra, y darles una ley a los gentiles, una ley de la conciencia, la ley del corazón. Romanos 2:14, por favor. Romanos 2:14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios dio dos leyes, la ley escrita, tablas de piedra, para el pueblo judío, el pueblo santo, el pueblo escogido, pero también le dio una ley a los gentiles, fue una ley de la conciencia, fue una ley de enseñarles a hacer lo que era correcto por cuestión de conciencia. Entonces, eso es lo que hace a las personas culpables. Lo que hace a las personas culpables es cuando ya conocen lo que es bueno y conocen lo que es malo y deciden hacer lo malo. Es ahí donde los niños, digamos, entran de un estado de inocencia a un estado de conciencia. Y es ahí donde ya ahora necesitan un salvador. Mientras estén pequeños todavía no son culpables, traen el pecado de Adán, pero no son culpables porque dice que es la ley lo que hace culpable de pecado. Cuando los niños comienzan a razonar y a decir, ok, ahora ya sé yo distinguir entre lo bueno y lo malo y decido voluntariamente hacer lo malo, es ahí donde la ira de Dios comienza a encenderse contra esa persona, porque esa persona ahora ya es culpable de los pecados que está cometiendo. Ya pasa solamente de tener solo el pecado de Adán, ahora a cometer pecados personales. ¿Alcanza a ver la diferencia? Se necesitan tres cosas para ser culpables de pecado. Número 1, ser descendiente de Adán. ¿Cuántos aquí son descendientes de Adán? Todos, a menos que alguno de ustedes pues crea en la evolución y diga, no, es que mi abuelito está por allá en un zoológico. No creo. No. Si usted es descendiente de Adán, usted es culpable de pecado. El siguiente requisito es saber la diferencia entre el bien y el mal. Aquí todos ya somos adultos, ya somos personas que podemos saber la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Tomar algo que no es tuyo y llevártelo a tu casa, ¿es bueno o es malo? Es malo. Usar el nombre de Dios en vano, aquellos que a cada rato están maldiciendo o jurando, metiendo a Dios en sus conversaciones, ¿es bueno o es malo? Es malo. Codiciar la mujer de tu prójimo, es malo. Aquí yo creo que ya todos nosotros sabemos hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y número 3, cometer pecados personales. ¿Usted comete pecados personales?
Todos cometemos pecados personales. Porque la semana pasada aprendimos que Juan dice que si alguno de nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Entonces yo creo que aquí, hermano, ya todos nosotros somos culpables de pecado. Ahora, la buena noticia es que esa culpa, lo que hizo Jesús fue llevarla a la cruz, para que nosotros fuéramos justificados. Esa es la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación nos enseña que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, y el castigo de Dios fue sobre él. Isaías 53 dice que el precio de nuestra paz, el castigo que él recibió, fue para que nosotros tuviéramos paz. Entonces, los niños nacen ¿cómo? En pecado, pero no son culpables hasta que crecen, pierden la inocencia, entran en el estado de conciencia, conocen la diferencia entre lo bueno y lo malo, y su predisposición es hacer ¿qué? Lo malo. ¿Por qué? Por el pecado que está instalado en ellos. Vamos a ver unos ejemplos. Deuteronomio 1:39, por favor. Dios no hace culpable del pecado de Adán a las personas hasta que no alcanzan un estado de conciencia. Dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, escucha esta parte aquí importante, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. La primera generación de israelitas que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida porque eran rebeldes, porque pasaban quejándose toda la vida, pasaban anhelando regresar a Egipto. Cuando fueron a espiar la tierra dijeron, no, es una tierra llena de gigantes, ahí nos van a matar. Les faltaba fe. ¿Se acuerdan? Solamente Caleb y Josué tuvieron fe. Pero los demás comenzaron, dice, a meterle miedo al pueblo. No vayamos, hay gigantes. A traer tropiezo al pueblo. Dios les dice, esa tierra se la voy a dar solamente a los niños de ustedes que todavía no saben hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Todos los demás quedaron fuera. Sabemos que solo Josué y Caleb, que eran personas de fe, pudieron entrar a la tierra prometida. Y la nueva generación de niños que no podían hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Esa es la razón por la que cuando un niño muere, Dios lo deja entrar al cielo. Trae el pecado de Adán, pero no es culpable porque no sabe hacer diferencia entre el bien y el mal. Todavía la ley no ha venido a despertar su conciencia. Eso es lo que hace la ley. Cuando uno comienza a conocer los mandamientos de Dios, no matarás, no robarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, no codiciarás las cosas de tu prójimo, no mentirás, no hurtarás. Todos los mandamientos que la ley tiene son más que solamente los 10 mandamientos que conocemos. Ahí la ley despierta el estado de conciencia. Tú sabes lo que es bueno, pero ¿por qué no puedo hacer lo bueno? Me cuesta hacer lo bueno. ¿Qué hago? Pablo les dijo a los romanos, para que el pecado ya no se enseñoree de vosotros, porque ahora ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo vimos la semana pasada. ¿Cómo que la ley se enseñorea, dice el pecado de ti, pero en la gracia no? Porque en la gracia ahora tú no estás solo. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de ti. Ahora hay una transformación, una regeneración que Dios está haciendo en nosotros, que lo vamos a ver más adelantito. Vamos a ver otro ejemplo. Mire, el hijo de David, ¿se acuerda? Nació producto de un adulterio que tuvo con Betsabé. Segunda de Samuel 12:22. Mire lo que pasó con este niño. Dice, él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Esto lo deberían de leer algunos que luego cuando se mueren niños en algunas iglesias ha pasado, hermano. Según algunos líderes dicen, no, Dios me reveló que lo va a resucitar. Y lo llevan a la iglesia, empiezan a orar por él. Ya tiene 3-4 días de muerto el niño y no se lo quieren. No sé si han visto esos casos en las noticias. Pues deberían de leer aquí porque David dice, ya se murió, ya para qué sigo ayunando. David hubiera tenido esa mentalidad, hubiera dicho, no, voy a seguir ayunando para que Dios lo resucite, ¿no?
Hasta muchas veces la policía ha tenido que intervenir y quitarle los cadáveres que ya están en un proceso de descomposición. Y el líder de ahí dice, no se lo lleven porque Dios me ha dicho que lo va a resucitar. Hay gente que quiere llevar el evangelio a un extremo de religiosidad y fanatismo exagerado. David ya se murió, ya tráiganme comida. Dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios no puede resucitar a un muerto. Dios lo puede hacer, pero Él es soberano y Él lo hace si quiere y cuando quiere y como quiere. ¿Qué pasó con este niño? Este niño se salvó. Y David dice, yo voy a ir al niño. David está hablando de la salvación de él. Mas el niño ya no podrá venir a mí. Nació en pecado, traía el pecado de Adán, pero el niño fue salvo. ¿Por qué? Porque estaba en una edad de inocencia. Algunos teólogos lo llaman a esto la edad de la responsabilidad, aunque en realidad no hay una edad estipulada. Usted tuvo un estado de inocencia cuando fue niño, pero no se sabe a qué edad lo perdió. Depende la malicia de la gente con la que se haya juntado, la instrucción de los padres. Yo creo que nosotros los padres podemos influir bastante en la edad en que nuestros hijos puedan perder su estado de inocencia y pasar a un estado de conciencia. Pero no hay una edad exacta, no se puede determinar a qué edad ya nuestros hijos necesitan ahora profesar fe en Cristo para ser salvos. Yo creo, en mi opinión personal, y hago un llamado a los padres, que nuestros hijos por ahí de los 9, 10 años, 11 años, depende el ambiente en el que se hayan desarrollado, 9, 10, 11, 12, quizás algunos hasta tardíamente a los 13 años van perdiendo la inocencia, quizás, lo dudo, En esta época en donde los niños de 7 años saben manipular un teléfono a diestra y siniestra, quién sabe si no desde los 6 años ya saben hacer diferencia, ya entienden muchas cosas que las hacen ya por maldad, ya no solamente por el pecado de Adán, sino por un pecado personal ya que yo quiero hacer. Pero yo sí haría un llamado a los padres a que observen eso, porque quizás, mire, yo a mis hijas que van a cumplir 11, yo les he enseñado desde niñas, por muchos años, hija, tú no eres cristiana, pero desde mi punto de vista, tú estás en un estado de inocencia en donde si mueres vas al cielo. Pero ya la última vez que yo tuve una conversación con ellas, me di cuenta que ellas ya no están seguras de eso. Ya no están seguras de su estado de inocencia. Inocencia, entienda, no es de que muchos entienden que cuando una niña pierde su inocencia es porque tuvo relaciones. No, aquí estamos hablando de cosas espirituales. Aquí estamos hablando del pecado de Adán y Eva, que cuando ellos desobedecieron a Dios, conocieron ¿qué? El bien y el mal. Y tuvieron conciencia de lo bueno y lo malo. Pero yo creo que sí, algunos de ustedes, hermano, que ya tienen niños de 9, 10 años, 11 años, obsérvenlos, porque quizás usted les ha dicho tú vas al cielo y quizás ya no están en un estado de inocencia, sino que ahora ya necesitan un Salvador. Y es en esa edad más o menos en donde ya entonces nosotros tenemos ya que formalmente dirigirlos al Evangelio y decirles, bueno, tienes que empezar a estudiar la Biblia, tienes que comenzar a pensar ya en Dios, en Jesús como tu Salvador, porque quizás ya estás en una edad de que si mueres ya no serías salvo o salva. No sé, solamente usted conoce a sus hijos. Por ejemplo, con los preadolescentes debemos de tener mucho cuidado, porque quizás usted ha estado engañado que todavía su preadolescente es salvo, entonces se muere, es salvo, pero quizás ya pasó de la inocencia a la conciencia y ahora hay que dirigirle al Evangelio. No sé si me doy a entender, hermanos. Si alguna vez al predicar, hermanos, digo algo que lo enredó, lo confundió, tranquilo, acérquese y se lo aclaro, ¿no? Porque hace 8 días, por ejemplo, hablando del pecado de muerte, sentí como que alguna gente no lo entendió, pero yo solo puedo aclarar ¿verdad? Tranquilo, no se preocupen. Más adelante a ver si tocamos un poco ese tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos condena a nosotros? Prácticamente, hermano, lo que a nosotros nos condena es los pecados personales de nosotros. El pecado de Adán no nos condena, podemos morir en un estado de inocencia, somos salvos, pero ese pecado es el que nos lleva a cometer pecados y esos pecados son los que traen la condenación para el pecador.
¿Cuál será la solución? Solamente hay una solución. No hay dos, no hay tres, no, solamente hay una. Se llama Jesucristo. Esa es la única solución. Él fue el Cordero de Dios enviado a la tierra para quitar el pecado del mundo. El pecado del mundo. Y los pecados también. La Biblia habla de los dos en plural. Entonces ya dijimos que nuestro problema, hermano, consta de dos partes. El pecado que traemos de Adán, el cual nos lleva a cometer pecados personales. Y los pecados personales son los que nos hacen culpables. Ese es el problema. Nos hacen culpables porque los pecados personales son los que ya nosotros los hacemos a sabiendas de que no es lo correcto. Pero Dios traerá juicio de todo pecado. Mira, vaya conmigo a Eclesiastés 12, 14. Dios juzgará los pecados grandes, pequeños, privados, públicos. Todos los pecados serán juzgados por Dios. Eclesiastés 12, 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios es justo, hermanos. Él juzgará hasta el más pequeño e insignificante de todos los pecados que nosotros cometamos. Y en la eternidad hay tiempo, no se preocupe, que hay tiempo. Él tendrá tiempo de sentarse con usted y de juzgarlo por cada pensamiento, por cada palabra, por cada acción, por cada omisión. La buena noticia es que Cristo murió por los pecados de los pecadores. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es misericordioso. Entonces Él mismo fue el que proveyó la forma para que nosotros, hermano, podamos ser salvos y no recibamos el castigo por esos pecados. Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3 dice así. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, Cristo fue el que pagó el precio. Ahí vea la palabra pecados en plural. Los pecados que usted comete. Cada vez que usted vea la palabra pecados en plural en la Biblia, son los pecados personales, las transgresiones personales. Pero Jesús también murió por el pecado de Adán. Segunda de Corintios 5:21. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, pero él dice, se hizo pecado. O sea, el pecado de Adán fue a reposar también sobre él. Los pecados personales de cada pecador en el mundo, pero también el pecado de Adán, y eso es lo que a nosotros nos hace salvos. Porque Dios no pasa por encima de la justicia. Dios es un Dios justo. Dios no va a tener por inocente al culpable. Una vez que nosotros somos culpables, debe de haber un derramamiento de ira de parte de Dios sobre ese pecado. Y en este caso, ese derramamiento de ira se dio sobre Jesucristo. La última parte solamente la voy a dedicar para que cerremos hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque esa es la naturaleza que está en nosotros y esa es la que nos hace cometer pecados aunque nosotros seamos cristianos. ¿Qué fue lo que Dios hizo para ayudarnos a nosotros los cristianos a lidiar con nuestra naturaleza pecaminosa? En primer lugar, nos hizo que llegáramos a ser sus hijos. Juan 1:12. Aquí vamos a ver las soluciones de Dios para la situación de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Sus hijos, primera de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y una vez que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, Dios nos da una de las herencias más grandes que Él tiene para sus hijos, que es la vida eterna. ¿Ok? Somos sus hijos, ahora nosotros podemos dirigirnos a Él, hablar con Él. Cada vez que oramos nos dirigimos a Él como nuestro Padre.
Ya no somos extraños, ya no somos advenedizos, ahora somos cercanos a Él. Dios sabe que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros y ahora como sus hijos Él nos va a ayudar. Él nos va a dar esas herramientas, esas armas para nosotros vivir una vida en santidad, porque eso es lo contrario del pecado. Lo contrario del pecado es vivir una vida en santidad, como a Él le agrada. ¿Qué más? En Cristo nacemos de nuevo. Juan 3:3, ahí mismo en ese evangelio, por favor. En Cristo nacemos de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es una doctrina fundamental para la conversión de nosotros. Nacer de nuevo es primordial. Yo, desde mi punto de vista, yo considero que en la iglesia hay dos tipos de cristiano. ¿Okay? El cristiano religioso, o sea, el que solamente ya lo ve como su religión y va a la iglesia y dice: no, es que yo la iglesia católica no me gusta, los mormones tampoco, ni modo que vaya a una mezquita musulmana. ¿A dónde voy? Bueno, pues a la iglesia cristiana, desde niño más o menos me han instruido ahí, pues ahí tengo unos amigos. Y el otro cristiano, que es el cristiano nacido de nuevo. El cristiano nacido de nuevo es un hijo de Dios que tiene una relación real con Dios. Lee la palabra, ora, en su matrimonio trata de esforzarse lo más que puede para agradar a Dios, ser un buen padre o ser una buena esposa. O sea, trata de vivir el cristianismo que profesa. No es nada más una religiosidad, sino que su profesión de fe está acompañada de una transformación visible. La gente puede ver la transformación de esa gente. Si no, es que este es diferente. Mira, antes maldecía, ahora no maldice. Antes robaba, hasta un penny se robaba si era necesario. Ahora, miran, aunque haya ahí mucho dinero, no lo toca. O sea, hay una transformación. El testimonio de un cristiano nacido de nuevo es eso, una vida transformada. Esos son los frutos que debemos de dar como cristianos. Y el nuevo nacimiento es fundamental. Decían algunos cristianos de los primeros siglos: el que nace dos veces muere solo una vez. ¿Cómo que el que nace dos veces muere solo una vez? Bueno, para nacer dos veces se nace así. La primera vez se nace de los padres, por voluntad del papá, la mamá y la carne, la sangre, hay todo eso, ¿no? Uno nace, biológicamente hay un nacimiento. Pero el segundo nacimiento es el nacimiento espiritual. Uno es confrontado con la palabra de Dios. Tú te das cuenta que Dios es un Dios santo que demanda de ti que si tú vas a ser su hijo, vivas de acuerdo a sus mandamientos. Entonces ahí tú naces de nuevo y ahora dejas la vida de pecado que llevabas sin restricción, donde hacías lo que querías, lo que bien te parecía, maldecías a Dios si era necesario, ni creías en Él, y ahora te ajustas a vivir como Él manda que tú vivas. Esa persona ya nació dos veces, ahora solamente va a morir una vez. Y esa muerte es la muerte física. Muere una sola vez y después es resucitado para vida eterna. Ya vive para siempre, nunca más vuelve a morir. Ahora, el que nace solo una vez muere dos veces. ¿Cómo se entiende eso? Nace una sola vez biológicamente. Viene a esta tierra, a esta vida, nace, su padre, su madre lo traen acá a la tierra, la madre lo da luz, el padre lo engendra y nace una vez. Pero como rechaza el evangelio, rechaza a Jesucristo, no nace de nuevo para Dios, para vivir una vida para Dios, ahora le toca morir dos veces. Y eso es, la primera muerte es la física, se muere. Luego es resucitado y es mandado al infierno, que se conoce como la muerte segunda, se muere dos veces. ¿Más o menos lo entendieron? 3. ¿Qué más se hace Dios para ayudarnos a lidiar con nuestra naturaleza de pecado? Lo que hace Dios es que resucita nuestro espíritu. Adán murió espiritualmente. La desobediencia lo hizo que muriera espiritualmente. Ahora lo que Cristo hace con los nuevos creyentes es resucitar ese espíritu en nosotros. Romanos 8:10. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El espíritu vive dentro de nosotros. Estamos ahora ya no, como dice aquí, muertos a causa del pecado,
sino ahora estamos muertos al pecado. Hay dos tipos de muerte también aquí mientras nosotros estamos vivos. Están los que están muertos en el pecado y los que están muertos al pecado. ¿Cuál es la diferencia? Los que están muertos en el pecado son los que cometen los pecados a sabiendas que son malos sin ninguna restricción. Y viven una vida de pecado, una vida licenciosa, haciendo lo que es desagradable ante Dios. Eso es estar muerto en los pecados. Pero los otros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, estamos muertos al pecado. ¿Qué es eso? Eso significa que nosotros odiamos el pecado. Si alguna vez de repente por ahí te echaste una mentirilla y viene el Espíritu Santo, ¿y por qué estás mintiendo? Ay, Señor, perdóname, es que mira, es que si le decía al hermano que estaba aquí, venía a molestarme. Ahora hay una lucha en ti, ahora ya no puedes pecar libremente. Ahora de todo el Espíritu Santo está dentro de ti. Haz lo correcto, no hagas eso, no hagas aquello. Entonces eso nos hace a nosotros estar muertos al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya no se enseñorea de nosotros para hacernos como Él quiere. Ahora le oponemos resistencia. Lo que hablamos la semana pasada de que el cristiano no practica el pecado, aunque somos pecadores. ¿Qué más? En Cristo, hermanos, también el Espíritu de Dios está unido con nuestro espíritu en esta lucha para vencer el pecado. Romanos 8:16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio. Fíjese que hay una diferencia entre el Espíritu de Dios y el espíritu humano. No, porque el humano somos espíritu, alma y cuerpo, pero está el Espíritu de Dios también en nosotros. Recuerde que esa palabra para Espíritu Santo que se usó en Hechos para el Consolador, la palabra Paracletos, es el que viene a la par tuya, el que te aconseja, el que te ayuda, el que te guía, el que ahora te va a convencer de pecado, el que te va a llevar a toda verdad, a toda justicia. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora nos está llevando a la santidad de Dios. Ahora nosotros queremos ser santos, agradar a Dios, hacer su voluntad. Por medio del Espíritu de Dios que está en nosotros, dándonos testimonio de eso. Tú eres hijo de Dios. Fíjese que esta doctrina es una doctrina hermosa, porque esta doctrina nos enseña a nosotros, hermanos, los cristianos, de que cuando nosotros decimos, yo soy un nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios está dentro de ti dándote ese testimonio. Dice Juan, también en primera de Juan dice, que tu corazón no te reprende. Tú cada día te levantas y cada día haces y tratas de hacer la voluntad de Dios. Entonces ese testimonio te dice a ti que tú eres hijo de Dios. Y el ser hijo de Dios, entonces te ayuda a luchar legítimamente contra el pecado. Porque tú dices, ok, aquí hay una oportunidad de pecar. Pero si yo me tiro a deleitarme en este pecado, lo único que voy a dar a entender es que no soy hijo de Dios. Y si no soy hijo de Dios, entonces soy hijo del diablo. Y si soy hijo del diablo, entonces estoy destituido de la gloria de Dios. Entonces, bien importante, cada vez que usted tiene esa oportunidad o se presenta esa tentación y usted va a pecar, usted dice, momento, Clemente, Pío Quinto, como usted se llame, momento, Bernardo, ok, ¿eres hijo de Dios? Esa respuesta va a determinar qué usted va a hacer con ese pecado. El Espíritu mismo de Dios le va a decir dentro de usted, sí, tú eres hijo de Dios, por lo tanto no puedes deleitarte, tienes que oponer resistencia, tienes que luchar, tienes que huir de esta oportunidad o de esta tentación que se está presentando. Y usted se va a sentir completo, se va a sentir realizado de haber podido vencer. Además, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, hermano. Por favor, 2 Corintios 5:17, ya voy cerrando. 2 Corintios 5:17, este versículo es el primero que todos memorizamos cuando nos convertimos, ¿no? A Cristo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Usted tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Tiene que
no solamente profesar la fe cristiana, porque eso cualquiera lo puede hacer, sino que tiene que demostrar esa fe con una vida nueva, un vocabulario nuevo, una forma de pensar diferente. Antes usted era envidioso, ahora ya no es envidioso. Antes usted era orgulloso, ahora usted es humilde. Antes usted era mentiroso, ahora ya no, ahora no dice mentiras. ¿Por qué? Porque hay una vida nueva en usted, usted es una nueva criatura. Las cosas viejas ya quedaron atrás. ¿Cómo puede ser que hay cristianos que todavía dicen, no, yo puedo tomar, no, yo puedo fumar, yo puedo bailar? Bailar no es pecado, David bailaba. Hasta dice un salmo que él cambió mi lamento en baile y hasta especifican. Y no dice danza, dice baile. No, porque ahora usted es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Hay una diferencia, hay un antes, hay un después. Se puede ver esa diferencia, la gente puede dar testimonio. Además, hermanos, el Espíritu Santo está trabajando en el creyente todo el tiempo. Todo el tiempo está trabajando en nosotros. Recuerde que muchos han confundido el tema de la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que lo enseñamos? Cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo. Que mucha gente cree que la llenura del Espíritu Santo es temblar, sudar, llorar y que venga un pedacito más del Espíritu Santo para mí. ¡Ay, me llenó! O sea, como que cuando nacieron les dieron el 10% del Espíritu Santo, luego en otra llenura otros 20, luego otros 30, así, el Espíritu Santo en pedazos. No, la llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tenga más de mí, no yo más de Él. Es al revés. Eso es llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, un cristiano lleno del Espíritu Santo, esa palabra lleno en el griego es la palabra controlado totalmente por. O sea, un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que sus acciones, su vocabulario, sus pensamientos están controlados por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. No sentir bien bonito así, que me agarró la temblazón y ya ahí fui lleno, no. Y después sale y está enojado allá afuera peleando con el esposo. No, o sea, es al revés. El Espíritu Santo está en el creyente al 100%, Él habita dentro de nosotros y partes de nuestra vida poco a poco se van redimiendo al Señor. Va redimiendo las áreas de nuestra vida con las cuales nosotros puede ser que estemos luchando. Por ejemplo, el pecado de muerte no es un pecado que el cristiano practica, porque alguien entendió mal este asunto. Dice, bueno, si el pecado de muerte es un pecado por el que Dios decide matar a un creyente, es porque ese cristiano estaba practicando ese pecado. Pero la Biblia dice que si alguien practica el pecado, ¿es hijo de quién? Del diablo. Automáticamente el que practica un pecado no es hijo de Dios. Así dice mi Biblia en Primera de Juan. Entonces, no es un pecado que el cristiano practica, es un pecado contra el que el cristiano lucha. Ese es el pecado de muerte. El cristiano está luchando contra un pecado, pero ese pecado está siempre trayendo derrota sobre la persona, sobre la vida de ese cristiano. Es ahí cuando Dios decide llevar o quitar al creyente. Ese es el pecado de muerte. Pero el cristiano no practica el pecado. Mire, Tito 3:5, para que hablemos de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay una renovación, el Espíritu Santo está constantemente trabajando y renovando nuestra vida. Nosotros tenemos comunión con Él, tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo, y eso es lo que hace que haya un cambio en nosotros. La regeneración del Espíritu Santo, que es una doctrina también profunda. Uno oye las palabras justificación, regeneración, expiación, propiciación, pero solamente de esas palabras podemos sacar 10 sermones, porque son doctrinas en el cristianismo que tienen que ver con nuestra salvación y nuestra santificación. Porque no sé si sabía, hermano, que Dios le llamó para ser santo. No sé si sabía, porque hay cristianos que como que no les ha caído el 20, hermano. O sea, quieren ser cristianos, pero no quieren vivir en santidad para Dios. Hacen lo que quieren, hacen como quieren.
No, dice su palabra, sin santidad nadie le verá, porque Dios es un Dios santo. Y yo sé que a lo mejor puede ser un mensaje anticuado para el siglo XXI, en donde la gente tiene muchísimas filosofías diferentes o muchas formas de ver la vida, pero no. Dios nos llamó a ser santos en medio de una generación mala, en medio de tiempos peligrosos, en medio de que estamos siendo bombardeados por todo tipo de situación allá afuera. Dios quiere que seamos diferentes. Por eso somos sus hijos. Para terminar, voy a leer unas conclusiones finales, ¿ok? Número 1, aprendimos hoy que hay una diferencia entonces entre pecado y pecados. Todos nacemos en pecado en Adán, pero nos volvemos pecadores cuando cometemos nuestros pecados personales. Aprendimos la diferencia entre pecador y culpable. Todos somos pecadores, pero hay una cierta cantidad de población que, aún siendo pecadores en Adán, no son culpables de pecado. ¿Por qué? No han perdido su estado de inocencia, sino que todavía no han entendido la ley de Dios para decir, ok, esto es lo bueno, esto es lo malo, y yo decido hacer lo malo. Eso los hace que sean inocentes delante de Dios, y por eso cuando mueren en esa edad, ¿son qué? Son salvos. Porque todavía la ley de Dios en ellos no habita como para decir, ok, ahora yo sé hacer diferencia. Por ejemplo, algún día alguien le va a preguntar eso, oiga hermano, a ver, dígame, ¿un bebé es pecador? Sí. Y si muere, ¿por qué va al cielo si es pecador? Ahí está la respuesta, porque Dios no lo hace culpable todavía, porque no ha entendido la ley de Dios, la cual le hace conocedor del pecado. ¿Qué más aprendimos? Que Cristo murió no solo por el pecado, sino que también murió por los pecados y por nuestra culpa. O sea, Cristo nos quita los pecados y también nos quita la culpa para que nosotros podamos ser salvos. Aprendimos que Cristo nos da un nuevo nacimiento espiritual, una nueva vida, una nueva naturaleza. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, regenerándonos constantemente para vivir la santidad que Dios espera de nosotros. Aprendimos también que llegamos a ser hijos de Dios cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra confianza en Jesús para nuestra salvación. Y por último, hermanos, les quiero decir que la obra de la cruz es la obra más importante de la historia. Es lo más grande que Dios ha hecho por ti, si tú eres hijo de Dios, es haber dado a su Hijo para que tú seas salvo. Si a partir de allí Dios decidiera no darnos nunca nada más, jamás, ya nos dio suficiente. O sea, si uno al ser cristiano, al ser salvo por el sacrificio de Jesús, Dios decidiera, sabes que ya no te voy a dar nada nunca más. Uno tiene que estar eternamente agradecido porque lo que nos dio es hasta mucho. ¿Por qué? No lo merecíamos. Nosotros no merecíamos ese sacrificio para que nosotros fuéramos salvos. Por lo tanto, hermanos, los invito entonces a no menospreciar ese sacrificio, a no menospreciar esa crucifixión del Señor, que es la que nos da una nueva vida en el Señor. Tenemos una nueva naturaleza divina, pero también sabemos que hay una naturaleza que traemos de Adán. Por eso los cristianos a veces, ¿qué? Pecamos. ¿Por qué? Por las dos naturalezas. La naturaleza divina, somos hijos de Dios, pero la naturaleza de Adán que venimos arrastrando, la cual nos puede hacer que cometamos pecados personales. Pero ahora en Cristo sabemos, hermano, que al ser sus hijos, Él está con nosotros. El Espíritu Santo está llevándonos a la santificación que Él quiere para que demos los frutos dignos de arrepentimiento que su palabra demanda. Amén. Vamos a orar. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.